La envidia. ¿Quién nunca ha sentido envidia? Pero ¿a partir de cuándo se empieza a sentir envidia? Si la envidia es sana o es insana, es positiva o negativa, ¿qué tipos de envidia hay? Vamos a encontrar las respuestas con nuestra invitada. Ella es Norma Fuller, que es antropóloga y profesora de la Universidad Católica. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Así es, también estamos con Julio Evia, que también nos va a ilustrar sobre este tema. Él es psicoanalista y magíster en comunicaciones. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la envidia, ¿no? ¿Quién no ha sentido envidia? ¿Hay alguna persona, podríamos decir de alguien que tire la primera piedra y que diga, no, yo la verdad que no siento envidia? Porque hay gente que dice, no, bueno, yo me siento tranquilo, me siento realizado conmigo misma o mismo y no, la verdad que no siento envidia. ¿Qué es cierto hay en esto? No, yo creo que la envidia existe, ¿no? A mí lo que me interesa como antropólogo es más bien la envidia generalizada, ¿no? La envidia como mecanismo social. Y es algo que existe mucho en las sociedades campesinas e incluso en las sociedades tribales, o sea, en algunas. Y es que las personas sienten que temen que cualquier progreso, que cualquier mejora vaya a despertar la envidia de los otros. Y hay una serie de mecanismos ya estabilizados para evitar la envidia. Cuando un niño nace, que es una alegría, le ponen el lacito rojo, no vaya a ser que alguien a esa alegría le duela, ¿no? El guairuro. Cuando uno siente que tiene un poco más de los demás, generalmente empieza a tener temores, ¿no? Yo me acuerdo de haber trabajado en el campo y entonces las personas siempre temer que alguien, que si te compraste un poco más de ganado vas a despertar envidia. Y también una interpretación de los males de uno en términos de ha sido generado por la envidia. O sea, si me enfermé, a alguien le ha molestado algo mío y échate a buscar. Entonces hay todo un mundo de sospechas y de mutuas acusaciones que es muy común, que gira alrededor de la envidia. Pero yo tengo ahí una pregunta. ¿Cómo, yéndonos un poco más atrás, incluso antes del incanato, digamos, en las primeras sociedades, todo funcionaba, digamos, de manera, con una sinergia que no afectaba a nadie, ¿no? En las culturas pre-incas, ¿no? Todo lo que era, por ejemplo, los cultivos, estaba todo ya diseñado para que nadie tenga más que el otro, ¿no? Y para que no hayan, digamos, estas envidias. Yo tenía entendido más bien que el tema de la envidia, los chismes, el raje destructivo, llegó más bien con los españoles, con la colonización, cuando es lo que está, corrígeme, o sea, es más o menos lo que yo he leído. No, para nada. En el Perú tenemos tendencia a pensar que el pasado prehispánico era un mundo feliz, ¿no? Y en el que no había mal y que todo el mal llegó con los españoles. No, para nada. No somos ni mejores ni peores. En general se piensa que hay muchas explicaciones, ninguna de ellas perfecta. Lo que yo sí te puedo decir es que en las sociedades campesinas e indígenas la envidia circula con mucha fuerza. ¿Por qué? Algunos antropólogos lo han explicado, por ejemplo, con la teoría del bien limitado, ¿no? Y es que son sociedades que buscan ser igualitarias, que no premian el progreso, digamos, la acumulación de algunos. Porque tienen una serie de entonces en los cuales el que alguna persona mejore es visto como que le quitas al resto, ¿no? Como si hubiera un conjunto de bienes y el que mejoró no mejoró porque es más inteligente o tiene más suerte, sino porque algo le está quitando. Y entonces eso genera una sensación de tu progreso es algo que me estás quitando a mí, que yo creo que va sobre la base de sentimientos de los que va a hablar Julio, intensos, de reconocimiento, o sea, ¿no? Que a veces... ni el ay, yo no... No, para nada, olvídate. No, pero yo creo que dentro de eso había muy probablemente. Claro, hay muchos autores que, claro, se inclinan por eso, como tú dices, que todo el mundo ha escrito de todo, pero bueno, tal vez hay insatisfacción. Descartemos, por favor, ya es hora de que descartemos esos prejuicios. Tiene un perfil psicológico. O sea, mira, si tú naces en contextos difíciles, ¿no? De pauperización acusada,
Y la televisión, para situarnos en una escena contemporánea, te muestra permanentemente lo que adquieren otros y lo que tú nunca vas a adquirir. O sea, me parece que hay que alucinar demasiado para no considerar, por probabilidades, que la envidia va a emerger en cualquier momento, sí o sí, y además por acumulación, ¿no? O sea, hay por ahí un autor, Elías Canetti, ¿no?, premiado en algún momento, que dice que los seres humanos operamos por acumulación de flechas, ¿no? Es decir, a partir de determinado momento hay una implosión, a partir de determinado momento hay una necesidad de réplica, ¿no? Y entonces, si te colocas en el lugar de esas mayorías que paradójicamente llamamos en ciencias sociales minoritarias, ¿no? Minoritarias porque no tienen alcance, no tienen posibilidades, no tienen voz ni voto. Si se ponen ustedes en ese pellejo, entonces se darán cuenta que la envidia sería, como alguna vez me dijo una amiga psicoanalista, quizá el único... Una salida, ¿no? Una vía de escape, ¿no? El único pecado no confesable, me decía ella, ¿no? Porque no hay quien no siente envidia. Es decir, si tú me dices, tú nunca has sentido envidia, no te creo, francamente. No, sí. Por ejemplo, ahorita... ¿Y cómo sabes que nunca has sentido envidia? Porque tienes tal memoria que te permite hacer un registro absoluto, claro, de todos y cada uno de tus afectos. Pero ahora hay un tipo de envidia, Por ejemplo, ahorita... El tipo de envidia destructiva es la que no has sentido, pero que no has sentido envidia... O sea, de repente un amigo tuyo con una flaca espectacular, de repente puede sentir envidia, ¿o no? Sí, de hecho, a eso iba. A eso eres sacerdote, ¿no? No, así iba, ¿no? Así iba. Pero lo escucho hablar a Julio y digo, su tal conocimiento es grande y amplio, que cómo me gustaría hablar como él y cómo me gustaría tener esa sabiduría que tiene él. Entonces, es un tipo de envidia también eso. Ese es un punto. Yo creo que la envidia más común es aquella que te remite a cuando el otro te hace evidente lo que tú no vas a tener. Sí, claro. ¿No? Entonces, mi carencia, ¿no? Tu carencia. Entonces, él es como sabe y yo no. Y entonces ahí es que te duele, digamos. Porque la envidia es algo que duele. La envidia duele. Si no, no sería envidia. La envidia duele. Dolorosa. Sí, yo y creo hay que... envidia sana. Pero la que te lleva a emular. La que te dice yo quiero eso y te mueve a emular. Y la destructiva es la que te dice yo no puedo tener eso y te lleva a destruir al que lo tiene, digamos. O te aplasta a ti mismo, ¿no? Que es también una cosa. Por ahí hay autores que dicen que tanto hay envidias que se convierten en obsesiones, cualesquiera fuese la salida o el entrampamiento, y hay envidias que se convierten en depresiones. Es decir, gente que a partir del tamaño de la diferencia, ¿no?, entre su estado real y el de otros, opta por colocarse en una instancia de inferioridad, ¿no? Y yo diría que incluso, Norma ha hablado de referentes históricos. En la actualidad, en el mundo contemporáneo, el capitalismo ha conseguido que el tema de la competitividad sea no un defecto, sino al contrario, ¿no?, el motor de los vínculos e incluso de los llamados niveles aspiracionales. Es decir, ¿cómo imaginar esta supuesta valla aspiracional sin que tenga un componente de envidia? Quizás lo que tú llamabas la envidia sana, pero envidia al fin, ¿no? O sea, este afán de tener lo que el otro no tiene y que hasta ahora no pertenece a tu rango de probabilidades, ¿no? Y que te hace sentir mal por eso, además, ¿no? Si no, no sería envidia. Y a ver, pues, situándonos en ese plano, ¿hay alguna diferencia, o cuál sería la diferencia entre envidia y ambición? Envidia y ambición, a mí me parece que son primos hermanos. Ajá. O sea, el problema de intentar abstraer la envidia y hablar solo de ella es desconectarla, por ejemplo, de algo que ya Nietzsche había señalado siglos atrás. La envidia parecería ser parte de un solo paquete, ¿no?, de sus casos extremos. Viene con odio incorporado y viene con afán de revancha. Y Nietzsche tenía envidia de las mujeres. Bueno, se puede interpretar de alguna manera. Bueno, y ¿no? Freud decía contra toda la movida feminista que las mujeres tenían envidia del pene, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿verdad? claro. Todo, sí, ¿no? hubo toda una corriente, ¿no? Bueno, si paran una ciudad para que jueguen fútbol, yo quisiera que pararan para algunas de las actividades femeninas. O sea, una evidencia de que el mundo es de los hombres, ¿no es cierto? Por supuesto. Y lógicamente tiene que despertar esos sentimientos, no necesitas irte a la biología. Sí. Así es. Yo creo que hay que encontrarle el rango lógico a estos afectos, ¿no? Y ser envidioso y ser competitivo. Si es diferente. Puede ser. ¿O qué relación podrían tener?
De repente la razón, digamos, oculta, soterrada, ¿no? de esta competitividad puede ser... La envidia como motor. Tampoco, la envidia es un motor, pero hay otros motores, ¿no? Puedes tener ilusiones, puedes tener metas, puedes tener deseos, pero como dice Julio, la envidia no aparece pura, puede ser un pequeño o gran componente de estas motores para actuar. Ahí ¿no? yo creo que nosotros creo que incluso los especialistas, los intelectuales, caemos con frecuencia en este mito de considerar que los fenómenos, las cosas, responden siempre a las divisiones lingüísticas. O sea, la envidia es un término que obviamente, ¿no? Para ser tautológico, aparece como terminado en sí mismo. Pero ¿cómo imaginar la envidia sin la competencia? ¿O cómo imaginar la envidia sin el peligro? Sin la parte ejecutiva de... ¿no? Y los celos incorporados, ¿no? Porque con frecuencia celos y envidias están estableciendo un diálogo de lo más estrecho, ¿no? Entonces... Y tiene remedio la envidia, pero no me respondan ahorita. Nos vamos a ir un cortecito rapidito y al regreso me responden esta pregunta que todos queremos saber, si tiene algún remedio a la envidia, dónde lo encontramos. Y también seguimos con el tema Tu envidia es mi progreso. Ya venimos.